Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y estaba cada cual en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés, hasta que él entraba en el tabernáculo. Y cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y poníase a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de la nube que estaba a la puerta del tabernáculo, levantábase todo el pueblo, cada uno a la puerta de su tienda, y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Así dice la palabra de nuestro Dios. Y en esta tarde quiero hablar un poco de la magnífica experiencia de hablar con Dios. Moisés, dice la Escritura, que hablaba cara a cara con Jehová, con Dios. Y esto es algo que yo no sé si ustedes puedan dimensionarlo. Hablar con el Creador del universo, con el Dios vivo y verdadero, como lo dice la Escritura, cara a cara. Esto debió de haber sido una experiencia magnífica, indescriptible. El domingo pasado en la tarde hablábamos de que Pablo decía que había sido llevado hasta el tercer cielo, había visto cosas que el hombre no puede describir, que el hombre no puede hablar. Que Moisés hablara con Dios en esa tienda donde atendía los asuntos del pueblo, y hablar con Dios cara a cara, obviamente es una experiencia única. La Biblia dice, antes de que esto suceda, antes de este capítulo 33, en el capítulo anterior, se dice que Moisés había subido al monte Sinaí, en donde estaba recibiendo instrucciones de Dios. Pero había pasado tiempo con el Señor allí Moisés, cuando entre tanto en el desierto, al pie del monte, donde está todo el pueblo, dice la Escritura que el pueblo se había acercado a Aarón y le había dicho: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que subió al monte pues ya se tardó, no sabemos qué le ha sucedido. Eso describe el capítulo anterior, el capítulo 32, y me sirve a mí como introducción para hablar de dos lugares y de dos cosas que están sucediendo al mismo tiempo, y ojalá que esto nos sirva para entender lo siguiente. En la parte de arriba, en el monte de Sinaí, está Moisés con Dios. Está pasando tiempo con Dios. Habían pasado días, Moisés no regresaba. Mientras Moisés está en el monte de Sinaí, en comunión con Dios, recibiendo instrucciones de Dios, él no se da cuenta del tiempo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado esto. A veces estamos tan metidos en la presencia de Dios, estamos en comunión con nuestro Dios, en un culto, en un servicio a nuestro Dios, que se prolonga, pero nosotros no nos damos cuenta del tiempo. Lo disfrutamos. A veces la palabra de Dios, cuando está fluyendo y está haciendo bendición en nuestra vida, no sentimos el tiempo, porque no se siente cuando estamos involucrados en la comunión con Dios. Cuando estamos metidos, eso se convierte en una experiencia espiritual deleitosa, magnífica, y no se siente el tiempo. Pero quiero mencionar que Moisés está solo con Dios. Es decir, que pasar estas experiencias, vivir estas experiencias, no necesariamente tenemos que hablar de un culto magno, de un culto con mucha gente, porque lo que está viviendo Moisés lo está viviendo solo con Dios. Es una experiencia individual. Dice la Escritura, Moisés hablaba con Dios cara a cara, como habla alguien con su compañero, con su amigo. Solamente ellos dos. Porque yo creo que este asunto de hablar con Dios cara a cara es como la salvación, es un asunto personal, no es ni siquiera un asunto familiar.
Es un asunto entre Dios y nosotros, uno solo, uno a uno. Y esto es lo que está pasando en el monte Sinaí. Moisés está disfrutando del tiempo con Dios, porque el tiempo con Dios no debe de ser algo que pese, sino que sea algo que se disfrute, algo que nos llene de satisfacción. Y esto es lo que está viviendo Moisés. Él no se da cuenta del tiempo, no tiene ni siquiera tiempo de pensar en la comida. ¿Cuántos días fueron? Nosotros sabemos que fueron bastantitos. ¿Qué comió Moisés? Dios lo estaba sustentando. Dios le enseñó a Moisés lo que él mismo después escribió en Deuteronomio, cuando dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Jehová. No solamente de pan vive el hombre. Y Moisés está nutriéndose al estar en la comunión con Dios. Pero, entre tanto, ¿qué está sucediendo allá abajo? El pueblo de Israel se corrompe, porque ese es el término que usa la Biblia, se apartan del camino de Dios, se corrompen. De hecho dice Éxodo 32, 7 y 8, que se corrompieron prestamente, dice, presto se han apartado del camino que yo les mandé. Esto es lo que está pasando al pie del monte, donde está todo el pueblo. Le dicen a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que subió al monte, pues después de tantos días sin comer, quién sabe qué le haya sucedido. Y Aarón accede a la petición del pueblo de Israel y dice que demanda de ellos objetos de oro para fundirlos, y se toma el tiempo de fundirlos y de construir un becerro de oro. Y dice la Escritura que el pueblo comenzó a adorarlo, comenzó a adorar a ese becerro. Le ofrecen holocaustos, hacen sacrificios y comienzan a hacer una festividad. Comienzan a festejar al becerro de oro. Y estos son los dos momentos que quise describir, porque o una de dos: o el hombre está sumergido en la presencia de Dios, o está inundado en las cosas del mundo, deleitándose en las cosas de la tierra. Es por eso que Pablo dice que nosotros debemos de buscar las cosas de arriba. Y literalmente son las cosas de arriba, dice, donde está Cristo sentado. Dice: si habéis pues resucitado con Cristo, hablándole a la iglesia, a todos los creyentes, esto es lo que nosotros debemos de buscar: experiencias espirituales en las que nosotros podamos deleitarnos al estar en comunión con nuestro Dios. Pero una persona que no tiene interés, una persona que no ha tenido experiencias espirituales con Dios, o una persona que comienza a involucrarse tanto en el mundo que se olvida de la comunión con Dios, porque esto es fácil que suceda. Es fácil que suceda que alguien se aparte de la comunión con Dios, que alguien se comience a separar de estas experiencias espirituales de las que la Escritura habla y a las que nosotros tenemos acceso y a las que deberíamos de desear constantemente, deleitarnos en las cosas de nuestro Dios. El Señor Jesús lo menciona en los términos siguientes, cuando en el Sermón del Monte, San Mateo 6:33, dice que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, buscar las cosas de arriba. Entonces, o estamos con Dios, o estamos en las cosas del mundo, o estamos en la cima, o estamos en el desierto. No hay términos intermedios. No hay términos intermedios. Dice la Escritura: o eres frío o eres caliente. Solamente de estas dos cosas habla la Escritura: o somos luz o somos tinieblas, o estamos en comunión con Dios o estamos en comunión con las cosas del mundo. Dice la Escritura: cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y esto es lo que está sucediendo entonces: o estamos con Dios o estamos en el mundo.
Esto está sucediendo en el mismo momento. Moisés arriba, el pueblo abajo, con su ídolo. Está sucediendo en el mismo momento. Cuando llega el momento cuando Dios le dice a Moisés: Moisés, tienes que descender ahora mismo. Prestamente desciende, porque mira, allá está sucediendo esto. Para esto dice la Escritura que Dios le había entregado, Éxodo 31, 18, Dios le había entregado a Moisés 2 piedras que Dios mismo labró, escritas con la mano de Dios, con el dedo de Dios. Traía Moisés las tablas de la ley. Cuando Dios le dice: tienes que descender ahora mismo, Moisés baja del monte Sinaí y encuentra el regocijo, encuentra la fiesta, encuentra la pachanga, porque literalmente dice la Escritura, quiero que lo vean conmigo, versículo número 6 de Éxodo 32, dice que al día siguiente madrugaron los del pueblo de Israel, ofrecieron holocaustos y presentes pacíficos, y sentóse el pueblo a comer, a beber, y levantáronse a regocijarse. Esto es lo que estaban haciendo. Y entonces Dios le dice a Moisés: desciende ahora mismo, porque mira, allá abajo está sucediendo esto. Moisés viene con las tablas de la ley, y cuando ve el ambiente, Moisés se enoja. Y esto es lo que quiero comentarles ahora. Miren, después de que nosotros estamos en presencia de Dios, en comunión con Dios, después de que hemos estado en la cima con nuestro Dios y miramos a lo que hay en el mundo, ¿qué otra cosa podríamos sentir? Sino indignación de lo que pasa aquí abajo. ¿Qué otra cosa podríamos sentir? Está justificado lo que Moisés está sintiendo, porque él viene de un tiempo deleitoso, de una experiencia sublime de haber estado con Dios, y llega y encuentra eso. ¿Con qué ojos lo vio Moisés? Quizás no sea el ejemplo más adecuado, pero miren, después de haber estado en presencia de Dios, en la casa de Dios, y después pasar por la calle y encontrar festejos de idolatría, uno no puede sentir otra cosa más que indignación y enojo, ¿verdad? O quizás tristeza. O quizá tristeza, dolor, porque ¿cómo es posible que eso suceda? ¿Verdad? Yo creo que lo hemos sentido. En algún momento de nuestra vida hemos salido regocijados de la casa de Dios e inmediatamente en la calle encontramos cosas que decimos: Dios, ten misericordia. Y eso es lo que pasa con Moisés, porque sí se enoja Moisés, sí se indigna. De hecho, quiebra, dice la Biblia que quebró las tablas que Dios le había dado. Recordemos nosotros que Moisés está en un proceso en las manos de Dios. Hemos estado hablando que Dios está trabajando a Moisés. Dios lo está moldeando, ¿sí? Moisés es un hombre de carácter fuerte. Había matado a un egipcio, y esa fue la razón por la que salió huyendo de Egipto hacia Madián, ¿sí? Es un hombre con carácter fuerte. Cuando él llega, después de haber estado en comunión con Dios en el Sinaí tanto tiempo, se indigna, quiebra las tablas y se va sobre el ídolo. Lo hemos leído. Se va sobre el ídolo, dice, literalmente lo hizo polvo. Lo hizo polvo, lo desapareció completamente y lo echó sobre las aguas. A Moisés le llevó tiempo, a Aarón le llevó tiempo construirlo, a Moisés le llevó tiempo destruirlo. Con ese coraje que sentía, con ese celo de haber estado en la presencia de Dios, despedaza el becerro de oro, lo hace polvo, ¿sí? Indignado. Yo sí lo pude imaginar enojado, ¿sí? Pero después me encontré con un pasaje en el libro de Números, donde dice la Escritura que Moisés era el hombre más manso de la tierra. Y digo, ¿cómo llegó de ese carácter fuerte, de esa sangre para matar a un hombre? Porque se requiere de sangre fría para matar a un egipcio. De llegar
de ese ángulo, ahora a ser el hombre más manso. Esto dice la Escritura en Números 12, versículo 3, que fue el hombre más manso sobre la tierra. ¿Cuánto tiempo llevó? Hubo un proceso, ¿sí? Pero ¿saben qué es lo que hizo Dios con Moisés? ¿O cómo lo hizo Dios? A través de estos tiempos de comunión. ¿Qué quiero decir? Que si nosotros no tenemos tiempos de comunión con Dios, si nos hemos entregado tanto a las cosas del mundo, que no tenemos estas experiencias y este tiempo de estar con Dios, hermanos, nos estamos perdiendo de lo mejor. Yo les he hablado y he testificado en alguna ocasión delante de ustedes y de la iglesia lo rico que es llorarle a Dios cuando uno tiene un problema. Cuando tú a solas con Dios, como dice la Escritura, en tu recámara, postrado de rodillas, le lloras a Dios, entregas tu dolor, tu sufrimiento, eso es rico, eso es tiempo con Dios, es tiempo de calidad con Dios. O cuando redarguido por el Espíritu Santo, porque hemos pecado contra Dios, igualmente caemos de rodillas y temblamos delante de Dios diciéndole: Señor, ten misericordia de mí. Espero que me entiendan de lo que estoy hablando, porque si no hemos tenido esos momentos con Dios de poder presentarnos, como dice la Escritura, delante del Creador del universo, cara a cara, frente a frente, solamente Dios y tú, solamente Dios y yo. Si no hemos vivido eso, hermanos, de verdad el acceso está libre. El velo del templo está roto y, como dice la epístola a los Hebreos, podemos acercarnos hasta el trono de la gracia a través de Jesucristo y encontrar ese oportuno socorro, hallar esa misericordia para con nosotros. Moisés es un hombre entonces que tiene comunión con Dios. Dios moldea su carácter, Dios transforma su vida, porque cuando nosotros estamos continuamente en comunión con nuestro Dios, Dios va transformando nuestras vidas. Tal como lo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. 2 Corintios 3, 18 habla de esto que estamos comentando y dice así la Escritura: por tanto nosotros todos, está hablando de todos, de toda la iglesia, de la iglesia de los Corintios, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Somos transformados. Estas experiencias de Moisés, estos tiempos cuando hablaba cara a cara con Dios, fueron transformando su vida. Y es lo que sucede con cada creyente cuando tenemos comunión con Dios, cuando pasamos comunión, tiempo de calidad con nuestro Dios. Hermanos, esto es lo que sucede. Dios va transformando nuestras vidas. Y dice la Escritura: a la semejanza de la gloria de Dios. Es decir, que cuanta más comunión tenemos con Dios, más nos parecemos a Dios. Y Moisés es lo que está experimentando cuando él habla cara a cara con Dios, como habla cada uno con su compañero. Y esta es nuestra invitación, de buscar esos tiempos, de que nosotros como creyentes hoy nos olvidemos de lo que está en el mundo y pensemos y nos enfoquemos más a las cosas de arriba. Israel había pecado contra Dios construyendo este becerro de oro, pero lo hacen por una razón: porque su corazón no está con Dios. Su corazón no está con Dios. El Señor lo dijo claramente: este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Lo que ellos estaban haciendo reflejaba lo que tenían en su corazón, porque creo que esto es así. Esta es la ecuación. Lo que nosotros hacemos refleja lo que hay en nuestro corazón. El Señor mismo lo dijo: lo que hacemos es lo que está en nuestro corazón. De ahí nuestra preocupación de que si la iglesia no está accediendo a estas dimensiones espirituales, entonces ¿en dónde está nuestro corazón? Esa es la pregunta. Israel había salido de Egipto, y ya hemos usado esta frase, pero no se habían sacado a Egipto del corazón.
Esa es la razón por la que le dijeron a Aarón: haznos dioses, constrúyenos dioses, queremos ver algo. Y Aarón accedió. Dios eligió a Israel, como lo dice en Deuteronomio 7. Voy a leer este pasaje. Dios los eligió no porque fuesen buenos, ninguno es bueno, ninguno de nosotros. Dice Deuteronomio 7, versículos 6 al 8, lo siguiente acerca del pueblo de Israel. Deuteronomio 7, versículos 6 al 8. Dice: porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Esto es lo que quería Dios de Israel, más que todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, porque vosotros erais los más pocos de todos los pueblos. 8 dice lo siguiente: sino porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano fuerte y os ha rescatado de casa de siervos, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Dice: Dios os ha sacado con mano fuerte. Dios los sacó de Egipto, pero ellos traían Egipto en su corazón. Y lo que estaban haciendo reflejaba el ambiente que conocían de Egipto. Por eso vuelvo a mencionar que lo que nosotros hacemos refleja lo que está en nuestro corazón. Tengamos esa precaución, ese cuidado. El Señor, por esta razón, decide no acompañarlos. Dios se enoja. De hecho, en el capítulo 32 hay una situación que Moisés, después de destruir el becerro, dice: a ver, ¿quién es de Jehová? Los que sean de Jehová, vénganse para acá. Y se juntaron los de la tribu de Leví y dice: tráiganse sus espadas. Y hubo mortandad en medio del pueblo. Dice: cada uno mata a su hermano por esto. Consecuencias. Dice la Escritura que murieron como 3,000 personas y Jehová los hirió. Jehová los castigó. Y esta es la razón por la que Dios ahora le dice a Moisés: Moisés, mira, toma al pueblo, llévalos a donde tienen que dirigirse, a la tierra de Canaán. Yo me comprometo a sacar al cananeo, al eteo, al fereceo, al jebuseo. Yo los voy a sacar. Yo los voy a echar de esa tierra para cumplir mi palabra, pero no voy a ir con ustedes, le dice Dios a Moisés. Cuando el pueblo escucha esto, dice que fue una sensible palabra y ellos se vistieron de luto. Parece ser que están entendiendo lo que Dios quiere decir. Yo no puedo estar con ustedes así, porque Dios es santo. Y entienden esto y se visten de luto. Y viene entonces el momento cuando Moisés tiene que interceder por el pueblo. Moisés tiene que orar delante de Dios y tiene que asegurar que Dios los acompañe, porque le dice: mira, voy a mandar al ángel que vaya delante de vosotros, pero yo no voy a ir con ustedes, dijo Dios. Y esto le preocupa a Moisés, al grado que en versículos después que no leímos, dice que le dice a Dios: mira, Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de este lugar. Estas son las cosas que habla Moisés cara a cara con Dios. Se atreve a decirle: Señor, mira, si esto es así, entonces no nos muevas de este lugar. Que tenga lo que tenga que pasar, pero de aquí no nos movemos, es decir, no daremos el siguiente paso si tú no vas con nosotros. Y Dios le dice a Moisés: Moisés, has hallado gracia delante de mí. Y Moisés le dice: muéstrame tus caminos. Y más adelante le dice a Moisés al Señor: déjame ver tu presencia, quiero verte. Y le dice: no, Moisés, eso no es, mira, está bien, hemos hablado tantas veces, mira, hablamos como compañeros, pero esto no se puede, porque no me verá hombre y vivirá. Tú no me puedes mirar. Dice: Señor, quiero mirarte. Bueno, Dios accede vean hasta dónde es la comunión, la comunicación de Moisés con Dios, que el Señor accede y le dice: mira, está bien, voy a pasar y lo único que vas a ver serán mis espaldas. Y voy al siguiente punto. Hermanos, cuando nosotros entramos en comunión con Dios, es posible mirar a través de la fe a nuestro Dios. O sea, no mirarlo físicamente,
Cuando uno se mete a la dimensión espiritual con Dios, uno puede sentir a Dios. Uno puede sentir el toque de Dios. Esto es real. Estoy hablando de cosas reales, hermanos. No son experiencias que se logren en comunidad. Son experiencias que se deben de desarrollar y que se deben de adquirir personalmente con nuestro Dios, uno a uno. Porque no podemos depender, nuestra comunión con Dios no puede depender del pastor, no puede depender de la iglesia, ¿sí? Que si bien son elementos o factores que nos ayudan, el tener experiencias cara a cara con Dios son personales, ¿sí? Eso es lo que estamos viendo, son experiencias personales. Y Dios entonces está hablando con Moisés, está comunicando con Moisés cara a cara, y Moisés tiene toda la confianza de poder decirle a Dios: Dios, Señor, si tu presencia no va con nosotros, es en vano lo que hagamos. A esa conclusión llega Moisés. Yo no puedo dar el siguiente paso si tú no vas conmigo. Moisés estaba aprendiendo algo: depender completamente de Dios. Su vida, su comunión, su ser, todo giraba en torno de Dios. Y no es fanatismo, porque hay gente que piensa que esto es ser fanático. No, no es ser fanático. No son alucinaciones, no, son experiencias reales, vivas, espirituales, a las que nosotros podemos acceder. Ya no hay límite, hermanos, antes había límite. Hemos hablado de la geografía del tabernáculo y del mismo templo, ¿sí? Las mujeres y los niños nada más hasta aquí pueden llegar, no tienen acceso a más. Y había sus atrios, ¿sí? En el templo, en el mismo templo. Después el patio donde estaban los varones, solamente hasta aquí pueden acceder. Y después el patio o el atrio donde llegaban los sacerdotes y decían: hasta aquí nada más. Y para entrar al lugar santísimo solamente entraba una persona, el sumo pontífice, una vez al año. Podía atravesar ese velo y estar en comunión con Dios allí, solamente una vez al año. Cuando el Señor murió en la cruz del Calvario, dicen los evangelios, el velo del templo se rompió. Ahora hay acceso libre para todo aquel que quiera venir a la presencia de Dios. Podemos allegarnos hasta el lugar santísimo, dice la Escritura, a través de Jesucristo, quien es nuestro mediador. Tenemos ese acceso, esa libertad. ¿Por qué no llegar hasta allí? ¿Por qué conformarnos a quedarnos en el atrio que se nos ha asignado? Hermanos, no hay límite, ¿sí? Nadie está tan cerca de Dios que no necesite y que no se pueda acercar más. Nadie ha conocido tanto a Dios en su experiencia cara a cara, que ya sepa tanto de Dios que no quiera conocer más o que no necesite saber más de Dios. Yo les he platicado también y he testificado, cuando el Señor toca nuestras vidas, uno dice: Señor, más, todavía más, por favor. Como cuando les decía: quiero una doble ración de tu presencia. Señor, quiero más. Y de verdad que sí lo deseamos, aunque nuestra carne también se revela. Nuestra carne nos lleva al desierto, nuestra carne nos lleva al becerro de oro, y el Señor mismo lo dijo: el espíritu a la verdad está presto, pero nuestra carne está enferma. Y esa es nuestra lucha constante. Ese es el desafío que tenemos, el buscar, hermanos, las cosas de nuestro Dios, buscar esas experiencias. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Estamos viviendo, creemos, y sin temor a equivocarme puedo decirlo, que estamos viviendo tiempos finales, ¿sí? En la que muchos, ¿sí?, en la caridad de muchos se resfriará. Estamos viviendo tiempos complicados en los que los creyentes se van a enfriar, no habrá interés por estas cosas, y es menester, hermanos, que como creyentes busquemos a Dios cara a cara. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Señor, te necesitamos tanto en nuestra vida. Estamos rodeados en un mundo, Señor, lleno de pecado, de maldad. Cada día, Señor, nuestra carne se aflige por causa de este pecado que hay en el mundo.
Y Señor, solamente encontramos remanso cuando estamos en comunión contigo, cuando podemos venir a tu casa, cuando podemos estar a solas, Señor, en nuestra recámara y orar a ti. Gracias porque, Señor, tenemos ese refugio. Cristo es nuestro refugio. Padre, gracias porque sabemos a dónde acudir. Solamente te pedimos que nuestra carne, Señor, se someta, que tú la doblegues y que tu Espíritu, Señor, nos lleve constantemente, nos guíe y nos dirija para estar en comunión contigo. Gracias, Dios, porque tú hablas a tu pueblo. Ayúdanos a entender, Señor, y no ser rebeldes como Israel. Aquí mismo tú dijiste que era un pueblo de dura cerviz y, Señor, nosotros no queremos ser así. Queremos humillarnos delante de tu presencia. Ayúdanos a disfrutar, a vivir y a experimentar cada vez más, Señor, este deleite en nuestra alma al estar delante de tu presencia. Perdona, Señor, nuestros pecados. Ten misericordia de nosotros, así como lo tuviste de Israel, Señor. Hoy prolonga tu gracia, tu misericordia y tu perdón para cada uno de nosotros. Te lo rogamos a través de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Que el Señor nos bendiga.